Cuéntame tu vida, cuéntamela toda. Más de alguna vez hemos oído historias, casos de personas que se oyen demasiado buenas para ser verdad, como aquel que lo perdió todo y de repente se gana la lotería, o la que se casa con un rico y ella viene de la pobreza, o incluso del que no sabía que alguien de su familia le dejó una herencia millonaria. Cuando escuchamos esto, de alguna manera dudamos o comentamos algún tipo de negatividad, como por ejemplo, adivinar qué hizo para encontrarse con un hombre así, o no le va a durar mucho el dinero que se ganó, en un año lo perderá todo, o ¿por qué no me dejaron ese dinero a mí y no a él? Así, implicando que como no fue para uno, entonces no es bueno o no durará. Con este mismo sentir, vemos las historias de otros y tal vez pensamos, a mí nunca me sucederá eso. Y por alguna razón, percibimos que somos la excepción. He aquí una historia compartida. Le cambié los nombres como la persona requirió. Ella ahora se llamará Rosa y él se llamará Roberto y su hermana se llamará Raquel. Si tu historia se parece a la de Rosa, tranquila, hoy solo es un recuerdo. Hola, me llamo Rosa. Te escribo esto porque cuando escuché tu canal pensé que mi historia se parece a la de la niña Alicia. Yo también vengo de una madre soltera y mi mamá también era fiestera. A mí también me tocaba ver cómo mi mamá hacía lo de la mamá de ella. Conmigo pasó algo diferente. Yo tenía 7 años y a mí me pasó con un vecino. Vivíamos en una casa y al lado teníamos a una vecina que tenía 3 hijos y una hija. Yo jugaba con ella, pero ella era 2 años mayor. Un hermano tenía como 13 o 14 años. Lo sé porque hablaba de la secundaria. Este se llamaba Roberto. Mi mamá y la mamá de Roberto se llevaban muy bien. Todas las mañanas tomaban café juntas y las veía que platicaban mucho todos los días, nada fuera de lo normal. A veces mi mamá le decía que si me podía quedar con ella un rato, en lo que ella hacía sus mandados. Algunas veces Roberto jugaba con nosotras, pero a él le gustaba jugar a las cosquillas. Empezaba con Raquel y luego conmigo. Después entendí que era para que no se dieran cuenta. A veces cuando mi mamá no estaba en casa, la mamá de Raquel me llamaba a comer y le decía a Roberto que fuera por mí. Con el tiempo fui pensando que Roberto también era mi amigo. Claro, en mi mente infantil. No sabía. En esa casa compartíamos el patio. Entonces, cuando yo jugaba, ellos podían verme o oírme, y a veces Roberto venía y decía, ¿por qué no vienes a jugar acá, en lo que llega Raquel de la escuela? Y yo corría con él. Mi mamá siempre ocupada, mientras yo solo le decía, voy con Raquel, y ella decía, sí, está bien. Roberto me hablaba de la escuela y me preguntaba de la mía. Me daba muchos dulces, golosinas, y a veces me decía, ven, vamos a la cocina, te voy a enseñar a cocinar para que tú y Raquel jueguen a la comidita. Yo encantada de la vida, porque todo era verdad y yo nunca veía nada raro. Siempre que iba a su casa, todo era muy normal, entre comillas. No sé cuánto tiempo o cuánto pasó, solo sé que vivimos en esa casa como 2 años y me recuerdo que esto pasó cuando llegamos a vivir ahí. Varias veces jugaba más con Roberto que con Raquel, porque se volvió como costumbre ir a esperar en lo que ella llegaba de la escuela, y a veces cuando ella llegaba ya no quería jugar y yo me iba a mi casa. Roberto, siendo mayor que yo, hacía cosas que yo no sabía, pero tenía curiosidad porque me decía, te cuento un secreto, pero no le digas a nadie. También me decía, a ver,
¿Dónde tienes más cosquillas? ¿Aquí o aquí? O se ponía atrás de mí cuando me enseñaba a cocinar y se repegaba y me agarraba de la mano para dirigir la cuchara. A veces me soplaba el cuello y a veces me besaba el cuello. En ocasiones me cargaba y me decía, ¿me puedes alcanzar eso que está allá arriba? Y cosas así parecidas que eran para rozar el cuerpo. Hay cosas que no te cuento porque me dan pena, pero te aseguro que son dignas de cárcel. Te pido que cambies los nombres que puse porque todavía me da pena. Un día, Raquel llegó temprano de la escuela y vio lo que Roberto hacía. Lo jaló de la camisa y empezaron a gritar, y él le decía que estábamos jugando. Ella, enrojecida, me gritó, «Vete a tu casa y no regreses o le voy a decir a tu mamá». Yo me asusté y lloré de miedo. Pienso que nunca le dijo a su mamá tampoco, porque ella y mi mamá seguían tomando café hasta que nos fuimos de esa casa. Raquel ya nunca más me habló y yo hice amiguitos con unos niños que vivían enfrente de donde yo estaba. Un día, la mamá de Raquel nos invitó a comer y cuando vi a Roberto sentí vergüenza. Sentí que mi cara ardía. Me preguntó la mamá, ¿por qué ya no vienes a jugar? Y Raquel contestó, sí viene mamá, pero a veces tú no estás. Yo, por supuesto, no hablé. Y Roberto me miró y me cerró el ojo. Lo que más me dolió de todo esto fue que un día yo le conté a mi mamá cuando yo tenía 18 años y ella no me creyó. Incluso me dijo, ¿de cuál fumaste? No inventes historias, si Roberto te cuidaba mucho. Y yo le dije, sí, como tú a tus amigos. Lógico, ella me pegó. Nunca más lo hablamos. Ojalá que los padres que oigan esto no dejen que sus hijos vayan con los vecinos, al menos que estén presentes, ni tampoco que tengan amistades más grandes de su edad. Ya después, cuando yo iba a terapias para poder olvidarme, entendí que no era cuestión de olvidar, sino cuestión de perdonarme a mí misma. Porque cuando yo lo recordaba, me sentía culpable, porque pensaba que a mí me gustaba eso, y por eso siempre iba con Roberto. Y también supe que por esto fue un conducto a la promiscuidad o a ser precoz. Por esto que pasé, me prometí a mí misma nunca tener hijos, porque no quería ni pensar, ni vivir en desconfianza constantemente. ¿Qué tal si yo salía como mi mamá? Después cambié de opinión. Con tanta terapia, pude también perdonar a mi madre, pero eso me costó muchos años. Pienso que me volví paranoica, porque yo no dejo que mis hijos vayan con nadie y constantemente los examino y les hago muchas preguntas. Prefiero ser así que como mi mamá. A veces, no todo lo que juegan es de niños. Lo siento, pero todavía duele. Amados oyentes, no sé ustedes, pero a mí me costó leerla y contarla. Esta me pegó cerca. Quiero que sepas que no estás solo o sola, si es que tú has pasado por una situación así. Desafortunadamente, a veces pasamos por situaciones que duelen o da vergüenza platicar. Son hechos del corazón. Los guarda, la mente los recuerda y el cuerpo los revive. Cualquiera que sea tu caso, tal vez no te puedo ayudar a que borres o que lo dejes de pensar, pero lo que sí puedo es decirte de que hay maneras de cómo procesar, cómo aceptar, que es lo más difícil, porque no es fácil aceptar que uno lo pasó en carne propia, pero es necesario para poder hacer el próximo paso. Puede que te lleve años poder pasar a ese próximo paso, pero sí se puede.
Empecemos por escribirlo, leerlo en voz alta, tal vez buscar un buen confidente. Si no hay terapias al alcance, es cuestión que solo digas sí, sí quiero, y verás que nunca es tarde para sanar. Gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal y compártenos con tus amistades. Déjanos tu like y en el próximo video te compartiré la otra historia. Te dejo información en la caja de descripción y te espero en el próximo video.